Hola, espero tengas un buen día. Hoy hablaremos de una historia en la que, después de enterarse de que le quedan 6 meses de vida, un profesor universitario decide aprovechar al máximo el tiempo que le queda, yendo a fiestas descontroladas y luchando contra la autoridad y la hipocresía. Así que hoy veremos The Professor. La historia comienza con un doctor, quien le dice a un hombre llamado Richard que las pruebas que le hicieron se ven bastante mal, por lo que en lugar de darle vueltas al asunto, le dice que tiene cáncer de pulmón, etapa 4, lo cual le ha estado causando un gran dolor en la espalda. El doctor le explica que el cáncer ya se ha expandido demasiado, así que le menciona que debería notificarlo a la universidad en donde trabaja, además de a su familia, y también le dice que empezarán con su tratamiento de inmediato. Richard le pregunta cuál es su esperanza de vida con el tratamiento, a lo que el doctor le responde que es de 1 año, y sin él, solo podrá vivir alrededor de 6 meses. Después, Richard sale del consultorio para dirigirse en su auto, en donde piensa sobre la noticia que acaba de recibir. Luego, el profesor asiste en la universidad para reunirse en una junta con sus compañeros, pero el hombre no deja de pensar en lo que hará con su vida teniendo los días contados. Momentos después, Richard sale del lugar, para luego entrar en un pequeño estanque, mientras comienza a mostrar su frustración, diciendo que su vida es horrible. Por la noche, Richard sigue mostrándose irritable, pero pronto, su hija llamada Olivia les confiesa que a ella le gustan las mujeres, por lo que su padre le dice que no hay nada de malo en ello, pero su madre llamada Verónica le dice que no cree que realmente le gusten las chicas, debido a que piensa que solo es una etapa. Richard se molesta por el comentario de la mujer, pero Verónica menciona que Olivia solo está tratando de llamar la atención, haciendo que la chica se moleste y se retire de la mesa. Después, Richard le dice a Verónica que le sorprende su sutileza para ser madre, entonces la mujer le menciona que también quiere decirle algo, para luego confesarle que tiene un amante. Richard le pregunta a su esposa por qué creyó que él necesitaba saber eso, a lo que ella le responde que es porque su amante es Henry Wright, el jefe de Richard. El profesor comienza a reírse y le dice a su esposa que es asqueroso, para luego mencionarle que debería ser más selectiva eligiendo a sus amantes, ya que él hubiera elegido al sujeto de la piscina o a un golfista, debido a que su jefe es un impotente. Verónica le asegura que Henry no es un impotente, ya que el hombre tiene algo especial en sus genitales. Entonces el profesor le dice que lo que tiene Henry podría ser un quiste. El hombre le dice a su esposa que deberían brindar por su matrimonio, pero la mujer se levanta de la mesa y antes de retirarse, le pregunta qué era lo que él quería decirles, aunque al ver el desinterés de Verónica, Richard decide no contarle sobre el cáncer. Al día siguiente, Richard se encuentra dando clases, hasta que un pájaro se estrella en la ventana, por lo que una de sus alumnas le pregunta si no hará algo al respecto, a lo que el profesor le responde que no, ya que solo se trata de un ave. De pronto, un celular comienza a sonar, así que Richard le pide a su alumna que se levante y conteste la llamada. Entonces la chica le dice a la persona que lo llamará después, ya que está en clase, y al terminar la llamada, le pide disculpas al profesor por interrumpir la clase. Luego, Richard les dice que de ahora en adelante harán las cosas de otra manera, de modo que las personas que no estén interesados en la clase pueden retirarse y automáticamente pasarán con la calificación mínima, debido a que ya no tiene tiempo que perder. Varios de los alumnos comienzan a retirarse, entonces Richard le dice al resto que los que se quedaron con él tendrán que leer un libro en todo el trimestre y tendrán que pararse enfrente a dar la clase. Al escuchar esto, la mayoría de los estudiantes decide retirarse, entonces el profesor les explica a los que se quedaron que su calificación dependerá de la calidad de su exposición. Después, Richard toma sus cosas, mientras menciona que irá a embriagarse, por lo que decide cancelar las clases, dejando a los estudiantes sorprendidos por su comportamiento. Más tarde, Richard se dirige a un bar para tomar un par de tragos con su mejor amigo Peter, por lo que Richard le pide que le ayude a conseguirle unas vacaciones. Peter le pregunta por qué quiere tomarse un descanso, así que el profesor le cuenta que tiene cáncer y que le quedan pocos días, de modo que no quiere fallecer en ese lugar. Peter le pregunta qué clase de cáncer tiene, así que Richard le dice que es pulmonar y le explica que eso podría pasarle a cualquiera. Peter le pregunta a su amigo qué es lo que va a hacer, entonces Richard le dice que está planeando llenar su botiquín e irse lejos de ese lugar sin tomar el tratamiento. Richard le pregunta si lo ayudará, a lo que Peter le dice que sí. Entonces ambos brindan, por lo que el profesor le pide a su amigo que no le vaya a contar a nadie lo que le acaba de decir. Por otro lado, Verónica se encuentra con Henry, y más tarde, ella y su esposo brindan por la infidelidad de la mujer hacia Richard. Luego, ambos toman unos estupefacientes, y el profesor le menciona a su esposa que no le importa si le es infiel o no, debido a que ahora los dos podrán tener encuentros con quienes quieran, aunque le pide que sean discretos para que Olivia no se entere de los problemas que tiene su matrimonio. Ambos deciden emborracharse por su nueva vida, y pronto,
llega Olivia junto a su novia llamada Taylor, haciendo que la joven se sienta avergonzada por el estado en el que se encuentran sus padres, de modo que se lleva a su novia a otro lado. Después, Richard menciona que siente pena de sí mismo. Entonces Verónica se pregunta qué fue lo que les pasó, así que el hombre le pregunta a qué se refiere, para luego decirle que así es la vida. Richard sigue haciendo un desastre en la casa por los estupefacientes que consumieron, y momentos después, Verónica le da las gracias a su esposo por ayudarla a vomitar, por lo que el profesor le dice que no fue nada. Después, la mujer le pregunta si cree que su hija la odia, y él le dice que sí, aunque le explica que a veces las cosas deben ser así. Al día siguiente, Richard se encuentra dando clases, entonces le pide a uno de sus alumnos que le dé un cigarrillo, para luego mencionarles que deben presentarse. Una chica se presenta, y les dice que su nombre es Claire, y que es originaria de Nueva York, y además, menciona que es sobrina del amante de la esposa de Richard. El profesor le dice a la chica que no soporta a Henry, a lo que Claire le menciona que tampoco se lleva bien con su tío. Después, Richard les menciona que será mejor si todos van a un bar para continuar con su conversación en ese lugar, en donde le encarga a Rose que vaya por más bebidas para todos. Luego, Richard comienza a darles consejos de vida a sus alumnos, y de pronto, llega la mesera del lugar con unas bebidas, por lo que el profesor intenta coquetear con ella. Segundos después, Rose llega con el resto de las bebidas, de modo que el profesor les pide que hagan un brindis. Momentos después, Richard comienza a hacerle infiel a Verónica con la camarera, mientras que ella hace lo mismo con Henry, y al mismo tiempo, Olivia se encuentra con su novia. Al terminar, Richard les pide a sus alumnos que carguen todo a su cuenta, y que se aseguren de dejarle una buena propina a la mesera. Por la tarde, Richard le dice a su amigo que se siente feliz, porque acaba de tener un encuentro con una mesera, haciendo que la esposa de Peter se sienta asqueada por el dato innecesario. Por la noche, padre e hija conversan sobre sus días, hasta que llega Verónica a cenar con ellos, por lo que Richard obliga a la mujer a disculparse con su hija por lo de la otra noche. Verónica se disculpa con Olivia, de modo que la chica acepta sus disculpas a la fuerza. Al día siguiente, Rose expone el libro que leyó, pero Richard no le pone atención, y al terminar, la chica le pregunta al profesor qué le pareció, a lo que él le responde que fue buena, por lo que le da una calificación promedio. Rose se enfada por la calificación, y segundos después, Richard se asoma para ver los preparativos de la obra de su esposa. Más tarde, uno de los alumnos de Richard llamado Daniel, va a visitar al hombre en su oficina, por lo que el chico le dice al profesor que le trajo unos estupefacientes. Daniel le entrega unos brownies especiales, así que Richard toma uno, y de pronto, el joven le pregunta a su profesor si alguna vez ha estado con un hombre. Richard se queda extrañado y le dice que no, por lo que Daniel le pregunta si pueden tener un encuentro romántico, de modo que el profesor acepta. Richard le pide al chico que le sirva otro trago y consume más brownies, ya que no está seguro de querer acordarse de la experiencia que va a tener. Más tarde, presentan la obra de Verónica, y momentos después, Olivia le pregunta a Richard por qué él y su madre siguen juntos. Richard le explica que cuando envejeces, se necesita de alguien para que se haga responsable de que la vida no resultó como imaginaba, aunque le explica que no todas las relaciones deben ser así. Luego, el hombre le pregunta cómo va con Taylor, a lo que ella le responde que todo está bien, ya que está enamorada, a lo que Richard le dice que está muy feliz por ella. Por la noche, Richard le informa a su esposa que Olivia está enamorada, por lo que él le aconsejó que disfrute lo más que pueda de su relación. Al día siguiente, una de las alumnas expone su libro, y momentos después, Richard les dice que disfruta mucho de su compañía. Por otro lado, Peter se encuentra conversando con Henry para convencerlo de que le dé unas vacaciones al hombre, pero de pronto, logran ver que Richard y sus alumnos están consumiendo estupefacientes. Más tarde, Peter se reúne con su amigo, entonces Richard pide un par de tragos, pero el hombre le dice que no tomará más, para luego explicarle que lo llevará a un grupo de apoyo. Richard le dice que no quiere hacerlo, entonces Peter le explica que, si quiere que le consiga las vacaciones, tendrá que hacer eso por él. Al llegar al centro de ayuda, ambos escuchan las experiencias de las personas con cáncer, y al terminar de escuchar, le piden al profesor que cuente su experiencia, pero él se niega, y les dice a los demás que están desaprovechando su tiempo en ese lugar. Ambos se retiran. Entonces Peter le pregunta por qué no se queda, y el profesor le dice que su cuerpo se desperdiciará en ese lugar siendo un criadero de gusanos. De pronto, Peter comienza a ponerse sentimental por la enfermedad de Richard, y pronto, aparece Claire en el lugar. Richard presenta a su amigo y a Claire, entonces le informa a su amigo que ella es sobrina de Henry,
aunque lo aborrece tanto como ellos. Luego, Peter sigue pidiendo más tragos, y momentos después, Richard saca a su amigo del bar con ayuda de Claire para llevarlo a un taxi. Antes de retirarse, Peter le dice a su mejor amigo que lo quiere, y dentro del bar, Claire invita a su profesor otro trago. La chica dice que admira mucho su valentía al demostrar ser quien es realmente sin miedo a el que dirán, pero el hombre le explica que eso es ser apático. Claire le dice que eso no es cierto, para luego ir a poner algo de música, mientras que Richard consume más estupefacientes. Claire vuelve con su profesor y le pregunta si está bien, pero él le dice que no, y le confiesa a su alumna que tiene cáncer, aunque le dice que no debe preocuparse, ya que la mayoría de las personas de su edad lo tienen. Richard le explica que no había aceptado que va a fallecer hasta ahora, así que Claire le da sus condolencias. Entonces el profesor le pide que guarde el secreto, ya que es la única persona que le ha dicho además de Peter. Después, Claire invita al hombre a bailar, pero él le dice que nunca lo ha hecho. Entonces ella le menciona que será su primera vez. Ambos se levantan y comienzan a bailar. Entonces Richard le dice que se siente bien, pero pronto, el hombre comienza a sentirse mal y se desploma en el suelo. Más tarde, Peter entra corriendo al hospital y visita a su mejor amigo. Entonces le pregunta a Richard qué fue lo que le pasó, pero el profesor le dice que todo está bien, ya que todavía no fallece. Peter le pregunta a Richard por qué su jardinero está con él en el hospital, y el profesor le dice que es porque es su contacto de emergencia. Peter le pide al profesor si podrían hablar en privado, pero Richard le dice que está bien, ya que su jardinero no habla español. Peter le dice a Richard que su actitud tiene que mejorar, así que el profesor le da la razón, de modo que dejará de consumir estupefacientes, a excepción de los brownies. Su mejor amigo le explica que no quiere verlo fallecer a causa de una sobredosis, para luego retirarse. Al día siguiente, Richard vuelve a casa. Entonces Verónica le pregunta en dónde estuvo anoche, pero él solo se disculpa con ella, así que Verónica le pregunta si está bien, por lo que el hombre le menciona que solo le duele la espalda. En su oficina, Richard recibe una llamada de Carol, la asistente de Henry, ya que su jefe quiere hablar con él. Entonces el hombre va a la oficina de Henry. Su jefe trata de conversar con él, pero el profesor le dice que vaya al grano, de modo que el hombre le menciona que deben hablar de ciertas acusaciones que tiene en su contra. Richard le dice que no le interesa, por lo que Henry le explica que debe respetarlo, ya que es el director de la universidad, pero el profesor le menciona que él no tiene ninguna posición de autoridad sobre él. Richard le dice que sabe de su aventura con su esposa, y que además sabe que se ha estado robando el dinero que va destinado a la facultad para hacer las horribles obras que Verónica hizo, por lo que antes de retirarse, Richard le dice que tomará esa reunión como la aprobación de sus vacaciones. Al marcharse, Richard comienza a sentirse mal, y por la noche, la familia se prepara para ir a cenar con Peter y su esposa. A media cena, Richard tose algo de sangre, así que Olivia le pregunta si está bien, y él le dice que está mejor que nunca. Después, Richard y su mejor amigo se encierran en una habitación para poder conversar y jugar billar, pero la esposa de Peter les pide que no cierren las puertas, haciendo que Peter se enfade. Al volver a casa, Richard vuelve a sentirse mal, así que Verónica le pregunta si está bien, y le dice que sí. Al día siguiente, Claire expone su libro, así que su profesor la felicita por el buen trabajo. Richard les dice a sus alumnos que el mundo necesita de personas como ellos, de modo que deben aprovecharse de eso para poder ganarse el respeto de todos, aunque no será un camino fácil, y les ruega que no caigan en la mediocridad. Más tarde, Richard se encuentra en su oficina, mientras escucha el canto de unos ángeles, y de pronto, cae al suelo. Segundos después, entra Peter al lugar y se encuentra con su mejor amigo en el suelo. Entonces le pregunta si está bien, y el profesor le cuenta que está escuchando ángeles cantar. Peter le explica que solo es el coro de la escuela, entonces Richard le pide que lo lleve a las campanas. Ambos se dirigen a la iglesia, por lo que Peter se sienta junto a Richard, pero el profesor le dice que hay muchos otros lugares en donde puede sentarse. Peter comienza a rezar por su amigo, hasta que Richard le dice que siente algo de dolor, pero trata de calmar a su amigo, diciéndole que ya sabían que en algún momento tenía que pasar. Richard le explica que se siente acabado, aunque menciona que eso está bien, por lo que será difícil decir adiós. Entonces Peter le dice que lo extrañará, de modo que comienza a llorar. Richard le pide que no llore, así que intenta consolarlo, y le da las gracias a su mejor amigo por ser tan bueno con él. En casa, el profesor se encuentra descansando, entonces su hija se acerca a él para avisarle que saldrá. Días después, la pareja asiste a una cena corporativa, por lo que Richard decide besar a la esposa de Henry enfrente de él y de Verónica. Luego, ambos conversan con los invitados de la fiesta, y durante la cena, Henry decide hacer un brindis por ser el director de la universidad. El profesor observa pensativo a todas las personas del lugar, de modo que decide dar unas palabras, por lo que revela que Henry Wright
Ha tenido encuentros con las esposas de los profesores de la facultad. Henry se molesta por el comentario y le pide que se detenga, pero Richard continúa hablando, así que pide que den un brindis por Peter, debido a que es un verdadero amigo. También menciona que será la última vez que los verá, de modo que les revela que va a fallecer dentro de poco. Los invitados comienzan a ponerse sentimentales, entonces Richard menciona que ha fallado en vivir su vida al máximo. El hombre da algunas palabras para su esposa y le dice que la ama profundamente. Luego de la cena, Richard se disculpa con su esposa por haberle revelado de esa manera que le queda poco tiempo, así que ella le pregunta qué es lo que hará, y el profesor le explica que se irá de ese lugar, de modo que le pide que intente buscar la felicidad. Ambos se despiden, entonces Richard se retira, y al volver a su hogar, Olivia llega a la casa y le dice a su padre que Taylor terminó con ella, y que además se enteró de que la engañó con un chico. Richard trata de consolar a su hija, por lo que decide servirle un trago, para luego decirle que está orgulloso de ella, ya que es todo lo que un padre puede desear. Olivia comienza a llorar y le pregunta si está bien. Entonces Richard le cuenta que está enfermo. El profesor le explica que tendrá que irse por un tiempo, de modo que ambos se abrazan, y el hombre le pide a su hija que siga su camino. Richard sale de casa y empieza a llorar durante el trayecto. El hombre se detiene a mitad de camino, ya que no sabe a dónde ir con exactitud, así que decide continuar fuera de la carretera. Espero te haya gustado el video. Si fue así, recuerda dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. No olvides comentar abajo tu parte favorita. Bueno, hasta la próxima. Adiós, bye.